Dejó abierto allí, ¿no? Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Una bendición poder estar aquí nuevamente para poder exaltar y bendecir el nombre del Rey de Reyes en esta noche preciosa. Y estamos aquí, hacía ya unos días, ¿verdad? No teníamos a Michael. Amén. Por asuntos de trabajo, pero hoy sí está con nosotros. Es una bendición compartir la mesa y el tema que tenemos hoy. Y hoy tenemos visitas acá con nosotros que son de la familia, que ya extrañábamos y están aquí en la casa. Así que glorificamos al Señor por ellos, por Magali y los chiquillos, ¿verdad?, que están acá y los que vendrán en camino. Vamos a orar. Amén. Para tener este tiempo de estudio de la palabra, de adoración al Rey de Reyes. Amén. Señor, gracias por tu amor y por tu fidelidad, porque, oh Dios, nos tienes con un propósito en este lugar, y sé, oh Dios amado, que ese propósito es eterno, viene de ti, para poder transmitir las buenas nuevas, para poder llevar ese alimento espiritual y para adorarte a ti, que es el motivo y razón de nuestra existencia. Ponemos nuestra vida en tus manos en esta noche y que sea tu presencia, oh Dios, guiándonos en toda verdad, para que pueda recibir la honra y la gloria que solo tú mereces. Este es un tema importantísimo en nuestra relación contigo, la obediencia, y que en esta noche podamos sacar el mejor provecho guiados por tu Espíritu Santo que ha inspirado tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a adorar, hermano. Bendito sea Dios. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Gloria a Dios. Amén. Puede empezar, Michael. Al borde de tu gran trono, Sí, Señor. me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas, Señor, tú reinas sobre principados. Tú estás sentado, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. En mi corazón hay una canción que
pasión para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó. Dile, Señor, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Es para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor. Es para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Tú eres, hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Tú eres, hermoso eres tú, mi Señor. Tú eres hermoso, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón y el anhelo de mi corazón. Tú eres el anhelo y el anhelo de mi corazón. Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Y no hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera.
Dios que me ama y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Señor, te adoramos en esa noche, Dios. Eres el Dios que nos ama. Eres aquel, Señor, que tiene propósito con nuestra vida y ese propósito se mantiene con nosotros. Bendecimos tu nombre en esta noche, Señor. Aquí en tu casa, los que han seguido llegando, los que están detrás de cámara, que tu favor esté con nosotros y nos guíe en todo este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Sáquelo un poquito para que no le suene la respiración. Ahí. Qué bueno, gloria al Señor. Compartimos hoy acá la mesa, como les decíamos al inicio, nuevamente con Michael Amén. para este tiempo, después de unos días, ¿verdad? Que por asuntos de trabajo, y gracias a Dios por el trabajo, ¿verdad? Así es, así es. Sí, sí, estamos acá de nuevo. Y este mes, el mes pasado, los martes, estábamos tratando ¿qué tema, Michael? Amén. Estábamos hablando acerca de la oración de Jabes. La oración de Jabes, ¿verdad? Así es. Y haciendo memoria, ¿cómo era que decía la oración de Jabes? ¿Qué le pedía Jabes al Señor? Bendición. Señor, si tú me bendijeras, Amén. gloria a Dios, si ensancharas mi territorio, Amén. si tu mano estuviera conmigo y si me libraras del mal para que no me dañe, ¿y qué hizo el Señor? Y el Señor le otorgó todo lo que Todo lo que Él pidió. que Él Aleluya. pidió. Y Amén. que el Señor opere de esa misma manera con nosotros, amén, con los que estamos acá, con los que están detrás de cámara, que son más. Y hoy estamos, bueno, ya este mes de hecho entramos en un tema importante, esencial en nuestra relación con Dios, y es Amén, la así es. obediencia. Así es. Sin obediencia no hay bendición. Así Y hoy es. vamos a ver un texto que Michael ahí desarrolló, muy conocido, en Deuteronomio 28. Amén, así es. Gloria a Dios. Así que vamos todos a la Biblia ahí, Deuteronomio 28, y le damos el lugar entonces a nuestro hermano Michael que va a compartir esa palabra. Gloria a Dios. Amén, así es. Un gusto y un privilegio volver a estar otra vez acá, ¿verdad? Como le dije al pastor, ya hacía varios martes, no podía por cuestiones de trabajo, pero bendito Dios, ahí estábamos siempre conectados, aunque en el lugar donde trabajo hay mucho escándalo, mucha bulla, ahí estaba siempre, Amén. poniendo atención, amén. Y sí, hoy vamos a estar desarrollando, con la ayuda de Dios, un tema bastante importante, pienso yo, para la vida del cristiano, amén, que se relaciona con la obediencia a Dios, amén. Dios es un Dios que demanda de nosotros que le obedezcamos, ¿verdad? Sí. Si lo podemos ver a raíz de toda la palabra del Señor, del Génesis al Apocalipsis, es un mandato que Dios nos da a obedecerle, amén. De hecho, el primer pecado, ¿verdad?, que se cometió aquí en la tierra, Amén, así es. que hizo que la vida del ser humano cambiara radicalmente hasta el día de hoy, y todavía, ¿qué fue? La desobediencia. La desobediencia Así es. en el huerto del Edén. Y aquí estamos, ¿verdad?, llevando esas consecuencias. Así es. Y cuando yo estaba analizando este tema, me ponía a pensar en varias cosas. ¿Qué tan difícil es para nosotros obedecer? Y yo me acordaba cuando yo era pequeño. Hace poquillo eso. Sí, hace algunos años, no muchos, pero hace algunos. A veces costaba tanto obedecer a los padres cuando le daban alguna directriz a uno, o cuando uno quería ir a algún lugar y le decían, no, no vaya, y uno escapado se iba. Y la consecuencia después, mejor ni decirla, ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque ya todos sabemos, creo que todos hemos pasado por eso, ¿verdad? El castigo era bien. Pasamos por esas armas. Dice. Era bien duro, sí. Sí. Entonces, ahora cuánto más con Dios, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos a su palabra, a su voz, como lo dice el texto que vamos a estar leyendo, Gloria a Dios. ya acarrearemos cosas no muy agradables y buenas para nuestra vida. Entonces vemos a raíz de esto cómo la humanidad
ha acarreado consecuencias a través de la desobediencia a Dios. Y es algo que Dios no desea para nosotros como hijos de Él, que nosotros desobedezcamos. A veces nos ponemos a pensar por qué me pasan ciertas situaciones en la vida y nos olvidamos que es que tal vez no estamos obedeciendo realmente a Dios como Él deseara que nosotros le obedezcamos. Entonces acarreamos algunas situaciones y consecuencias, no porque Dios las haya mandado a uno, sino porque las hemos buscado y de ahí Dios simplemente dice, bueno, si no hizo caso, entonces ahí está, ¿verdad? Sí. La consecuencia. De hecho, a través de toda la historia en la palabra, ¿verdad? En la Biblia, cuando nos da el consejo, siempre nos ha mostrado, no es que el Señor nos llama y nos dice, vaya a ver cómo se la juega, ¿verdad? Amén, Aquí tiene el vasito de agua, a ver si le dura para que pase 40 años en el desierto. No es, ¿verdad? No es así. El Señor siempre nos ha respaldado, pero lo que espera que actuemos nosotros para que ese respaldo esté siempre ahí es en obediencia. Así es. Es en esa obediencia. Y de hecho Deuteronomio 28 es un buen ejemplo que dejó ahí en su palabra, que todavía es aplicativo a nosotros, aún miles de años después. Amén, que estamos viviendo hoy. Sí, uno podría, hay muchas personas que piensan, eso no es para nosotros, eso era para el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios y esto y lo otro. Pero no se nos olvida aquel versículo, ahorita no viene a mi mente dónde es que está, pero sí que dice que Dios hizo de uno o dos pueblos, sí, amén, rescatándonos. Nos unió en uno solo. Exactamente, sí. Por medio de Jesucristo y por el sacrificio que Él hizo, ahora nosotros somos llamados el pueblo de Dios también, amén. Entonces no podemos descartar que estas bendiciones que habla aquí la palabra del Señor, nos alcanzarán a nosotros también, amén, si obedecemos al Señor. Y ahí hay una palabra clave, Michael, porque amén. Por lo general como cristianos, sin adelantarme al tema, como cristianos por lo general, y aún el mundano va detrás de las bendiciones, ¿verdad? Así es, así es. ¿A dónde va? ¿Y para qué va a buscar a Dios? Para que me bendiga, ¿verdad? Para que el Señor me bendiga. Pero este texto nos cambia un poquito el panorama. Así es. Dice el Señor, si haces esto y esto y esto, actúas de esta manera, dice, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, usted no va a ir detrás de las bendiciones a alcanzarlas, sino que ellas nos van a alcanzar a nosotros. Amén, así es. Y entrando un poquito más ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio, la primera palabra que encontramos es una palabra que me llamó bastante la atención y empieza diciendo acontecerá. Entonces esa palabra, cuando nosotros nos detenemos ahí, podemos pensar muchas cosas. ¿Qué nos está hablando esa palabra? Acontecerá. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Bueno, esa palabra nos habla de algo que va a suceder, ya sea para bien o para mal, como lo vamos a ver un poco más adelante. En el versículo 15 vuelve a aparecer esa palabra y me parece que es una palabra bastante clave. Sí. Entonces es una palabra que nos da la expectativa a algo que nos va a acontecer en la vida si hacemos ciertas cosas, amén. Y dice el versículo 1, para entrar un poquito ahí en la materia, dice Deuteronomio 28, 1: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Un versículo 1 que nos habla algo muy maravilloso, amén. Cómo nosotros tenemos que estar atentos a la voz del Señor. Y a veces uno piensa, bueno, Dios a mí no me habla, yo nunca he escuchado la voz del Señor. Sí. Y entonces esas son cosas que a veces a uno lo confrontan. Y como hablaba en un momento con mi mamá un día y ella me decía, bueno, yo por lo general nunca he escuchado que Dios llegue y me hable al oído. La voz audible. Esa voz audible, audible correcto. no es muy frecuente. Exactamente. Entonces, pero Dios habla de muchas maneras. Así es, Dios habla de muchas maneras. Y entonces, en ese sentido nos podemos analizar y decir, bueno, tenemos la palabra de Dios. No es la voz audible de Dios ahí, pero sí es la palabra de Dios escrita para nosotros, para que tengamos promesas y muchas cosas que en ella hay, ¿verdad? Sí. Para seguir su camino. Entonces, ahora en ese versículo, Michael, sacándole provecho, el cuestionamiento ahí, la problemática es si la voz de Jehová se oye o no se oye, o lo que viene adelante es lo más importante. Así es. Lo que viene de mí.
Así es decir, es. Dios aquí no está en cuestionamiento si Él habla o no habla, porque Amén. mudo no es. Así es. Y habla de muchas maneras. Exacto. ¿Verdad? El mandato era, si oímos atentamente. Amén, así es. Es decir, Así no es. solo si oímos, sino atentamente. Exactamente. Hay una traducción que estaba analizando también, bueno, no la puse acá, pero en la traducción Reina Valera 1906, creo que no me equivoco, De la más viejita, ¿eh? sí, de las más antiguas, usa una palabra que es clave, que no usa acontecerá, sino dice y será, Y será. que si oyeres diligentemente la voz del Señor tu Dios. Entonces, esa es otra palabra ahí que en el Nuevo Testamento Pablo nos habla ahí, ¿verdad? De ser diligentes a la hora de nosotros conducirnos en la vida cristiana, ¿verdad? Oyendo la voz del Señor. La segunda parte de este versículo dice, bueno, que debemos de guardar sus mandamientos, los que el Señor nos prescribe, ¿verdad? En su palabra. Amén. Y dice que también Jehová, tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vea qué bendición más grande, ¿verdad? Si aprendemos nosotros a escuchar la voz del Señor y a guardar sus mandamientos, Él nos pondrá sobre alto, sobre las Mira. naciones de la tierra. Inevitablemente siempre va a haber un resultado, ¿verdad? Amén, así De es. actuar de esa manera, un resultado es. positivo. Gloria a Dios. Así es. Y tomaba yo el ejemplo de José, cuando estuvo en la tierra de Egipto, ¿verdad? Como, bueno, todos conocemos esa historia y cuando hablamos de la historia de José hay tanto que sacarle a este personaje de la Biblia que no nos alcanzaría aquí la noche. Y ahí para que usted más o menos lo tenga, Génesis 41, el 37 al 44, nos habla de cómo Dios lo puso ahí en la tierra de Egipto, como el segundo al mando ahí, ¿verdad? Después de Faraón, y cómo Dios lo exaltó por la obediencia que él tuvo a Dios. Amén. El sentido común, la familia, las condiciones de él, su clase social, Así es. ninguna de esas cosas calificaba para que José llegara a Así donde es. llegó. Así es. Era un extranjero en la tierra de Egipto, no tenía familia en la tierra de Egipto. Así es. Es más, en el momento que Dios lo eligió para pasar ahí, era un presidiario. Así es. Era alguien que estaba preso por un delito que no cometió, pero al final estaba Correcto. preso, ¿verdad? Pero Y ahí de estaba. años. Exactamente. No es que llevaba una semana y pobrecito, ¿ah? Amén. Así Y aún es. así, él obedeció a la voz del Señor, a los mandatos de Dios, que es Amén. lo otro, y fue exaltado. Así es, así es. Entonces es un buen ejemplo que nosotros podemos obtener, la vida de José, cómo Dios lo puso ahí en alto, ¿verdad? Por él ser una persona obediente, ¿verdad? Y ¿qué tiene José que no tengamos nosotros? Podría ser una buena pregunta, ¿verdad? Tenemos acceso al trono de la gracia para conversar con el Señor, ¿verdad? Las 24 horas del día, como diríamos 24/7, ¿verdad? Yo le agrego un poquito a lo que está diciendo, Mike. Amén. Nosotros tenemos más que José. Amén. Sí es. Digamos, porque si en nos ese- ponemos en el plano de las cosas que tenía José a su favor Así es. y las opciones, digámoslo, las herramientas, por decir algo, que tenía José en aquel momento a su favor y las que tenemos hoy nosotros, Amén. salimos ganando. Así es. José no Así tenía es. una iglesia para congregarse, José no tenía líderes para que lo guíe, un pastor, José no tenía toda la Biblia aquí en su mano, Así es. José no tenía el internet para buscar si el versículo no lo encontraba, José no tenía nada Así es. de lo que hoy nosotros contamos como facilidad, pero lo que tenía era lo principal, Así es. que también lo tenemos hoy, Podríamos decir que y mucho más fácil a través de Cristo, él no. así es. ¿Verdad? Con lo poco que tenía, le bastaba para saber que había un ser superior sobre él que había que Sí, rendirle obediencia. amaba Y a ese Dios, Era Dios. le entonces, creía a Dios. ¿sí? Exactamente. Dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, Ujú. si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y ahí es donde vamos a entrar un poquito en materia. Y uno podría pensar, bueno, ¿cuáles bendiciones serán estas, verdad? Entonces ahí es donde entramos al versículo 3 y como bendición número 1 tenemos bendecido en todo lugar. En todo lugar. Amén. En todo lugar bendecido. Entonces, En la ciudad y en el campo será Así es. bendito, dice el versículo 3, ¿verdad? sí dice, bendito serás, bendito serás Tú, tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Amén. es decir, la bendición es personalizada, es Amén. para nosotros. Así es.
Sí, porque aquí hay que ponerse a analizar ese tú que hay, ¿verdad? Que está Sí. tildado, se está refiriendo como si que Dios lo estuviera señalando. Tú serás bendito en tu ciudad Sí. y en el campo también. Podemos ver otra vez el ejemplo, una vez más, de José en Génesis 39:5, que vamos a ir para allá. Y vemos cómo, Pueden ir buscando ahí para ayudar a los que están acá. amén. Génesis. Génesis 39:5. A ver si alguno lo lee ahí. Amén. Si alguno lo tiene. Hágale, maga. Sí. Amén. Entonces ahí vemos cómo José fue de bendición a la casa de Potifar. En este caso está hablando de... Le cuando- cambió la vida a Potifar con la llegada de José. Exactamente. Entonces vemos cómo a través de nuestras vidas y de la obediencia que tengamos a Dios, podemos cambiar nuestra ciudad, Sí. nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, nuestra familia, todo lo que nos envuelve socialmente. Si obedecemos a Dios, nosotros podemos ser esa bendición para que todo cambie, ¿verdad? A nuestro alrededor. A veces nos ponemos en situaciones o entramos en situaciones un poco conflictivas en nuestro trabajo, en la misma familia, y a veces se nos olvida que yo Dios soy existe, de ¿verdad? bendición. Exactamente, y que Dios me ha puesto ahí para ser de bendición a otros, y eso es lo que Dios quiere. O sea, conforme nosotros le obedezcamos, entonces Él nos va a utilizar para ser de bendición a otras personas, amén. ¿Qué dirán sus compañeros de trabajo de usted, Mike? Bueno, ya habría Cuando que, tratan con su vida, ¿verdad? Cuando comparten con usted ahí en ese tiempo, ya habría la que vida ir de a Michael preguntarles. es de bendición. No, habría pues, que ir a preguntar. ¿verdad? yo No le estoy tengo- haciendo la pregunta, sino el asunto Sí, sí. para verlo en un asunto práctico, ¿verdad? Que cómo la gente cuando nos ve, cuando trata con nuestra Amén. vida, pueda decir, ¿verdad? Amén. Realmente esta persona es de bendición para su entorno. O sea, la manera en que comparte, en que habla, en que trata con los demás, en que se nota que es un cristiano, Amén. que es diferente. ¿Qué bendición es eso? Sí, sí. Ya, Sí, y no que seamos más bien una vergüenza para Amén. el Evangelio. Esa es la otra parte, ¿ves? Así Ese es el otro problema. Entonces, Amén, así es. Gracias a Dios, bueno, en mi trabajo he tenido la bendición de que algunas personas sí a veces se acercan y me dicen, a mí me gusta hablar con usted, ¿verdad? Y ahí, uno Qué bueno. dice, bueno, y ahí, eres gracias de a bendi- Dios por es ahí, de bendición. por ahí estamos Sí, sí, siendo sí. de bendición. No, amén. le hago la pregunta porque usted es el que estamos viendo atrás de cámara, los demás no aquí. ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. Gloria Gloria a Dios. Avanzamos un poquito aquí porque tenemos bastantes cositas Sí. de qué hablar, ¿verdad? Entonces, dice el número 2, bendecido en lo que produzcas. Amén. Versículo 4 nos dice, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Amén. Toda la hacienda bendecida a causa de la obediencia de nosotros a Dios. Amén. Y bueno, aquí podríamos decir, bueno, ya yo no tengo nada de eso, ¿verdad? Entonces, Bueno. ¿cómo voy a hacer? ¿Verdad? Mire qué bendición tiene ahí con esa Amén, chiquilla así es. preciosa que Dios le dio. Entonces, a veces pensamos que todo esto es asunto de material y que voy a tener aquí un montón de ganado y ovejas y Empieza diciendo el fruto. de tu vientre, amén. Ujú. Y el Salmo 112, 1, 3, a ver si alguien por ahí lo tiene. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Amén, así es. Queda perfecto, ¿verdad? A Ahí, esa segunda exactamente. bendición. Exactamente. Gloria a Dios, ¿Cómo resume es? ahí bien el Amén. significado. Como dice ahí la primera parte, bienaventurado El hombre que teme a Jehová. El hombre y que teme a temor Jehová. es obediencia. y temor es obediencia, así es. Gloria a Dios. Entonces vemos cómo nosotros somos bienaventurados al obedecer a Dios, porque todas estas bendiciones nos alcanzarán conforme a nosotros obedezcamos su voz, su palabra, amén. Gloria al Señor. El número 3 dice, bendecidos tus alimentos y cómo los preparas, amén. El versículo 5 dice, benditas sean tu canasta, Serán.
Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Tu Amén. olla de cocinar, ¿verdad? Porque Exactamente, tal ahí. vez la palabra artesa no nos suena a la mayoría. Exactamente. Lo que quiere decir es la olla donde cocina, digamos, los útiles que... Los utensilios de cocina. Sí, sí. La olla arrocera, el comal. Sí, todo todas lo que esas le sirva cosas. para cocinar. Amén, así es. ¿Y cómo interpretamos esa parte de que mis alimentos y todo lo que uso para hacerlo va a ser de bendición? Porque podamos tener un buen bistezón ahí en la noche, todas las noches en el plato, una buena carne de brangos de esa bien rica, ¿sabes? Ay, ¿Por qué? A ver, ¿cómo Bueno, interpretamos que es? Esta bendición, aquí se está refiriendo a lo que podamos dar a otras personas también. O sea, si Dios nos bendice a nosotros a través de cómo le obedezcamos y nos prospera nuestro alimentar y tenemos en la casa que proveernos, también proveer a otros. Amén. 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 Es para poder bendecir a los demás y también a nosotros, hermanos. Es Amén. decir, en la casa del justo, dice, mejor es un bocado de pan, dice Proverbio, ¿verdad? Así es. En casa de paz que muchos manjares en la mesa en casa de pleito. Amén, así Y es. hermano, cuando somos bendecidos, como está compartiendo Michael esta noche, nuestros alimentos, nuestra mesa, aún por muy sencilla que sea, Amén. aunque sea una tortilla con sal, ¿verdad? O un plato solo de arroz, Amén. sin frijoles y más nada, es bendecido por el Señor. Cuando le damos gracias a Dios y hecho con amor, Amén. sabe mucho más rico que una mesa de manjar, Así pero es. rodeada de pleitos, líos y jalones, pelo, diría Así alguien, es, así es. Y el Salmo 37, 25, si alguien ahí lo quiere buscar. ¿Le llega, Pame? Salmo 37, 25. Gloria a Dios. Amén. Ahí está la clave, ¿verdad? La promesa, la bendición de Dios. Exactamente, la promesa y la bendición de Dios a través de la obediencia a Él, ¿verdad? Y hemos vivido, Michael, de manera práctica ya más de un año de pandemia. Amén, así es. Y La podemos mayor- decir que hasta aquí el La Señor nos ha mayoría de ayudado. nosotros, porque me incluyo, nuestros salarios, ¿verdad? Nuestro tiempo de trabajo y un montón de cuestiones Amén. no fueron los mismos de antes. Así es. Cambiaron. Así es. Y la pregunta del millón es, ¿nos hemos quedado sin comer? Así es. Así es, ¿no? ¿Ah? En ningún momento nos hemos quedado sin el alimento. En El nuestra Señor casa. nos ha bendecido, hermano. Hemos vivido de manera práctica hasta más gordos y cachetones, ¿verdad? Amén. En medio de la pandemia y se Así supone es. que teníamos mucho menos que antes. Y esa es la bendición de Dios sobre nuestros alimentos. Amén, así es. Es decir, no es un asunto de cantidad, es un asunto de calidad. Amén. Esa es la bendición de Dios. Por eso la palabra de Dios dice aquí en este salmo que no he visto justo desamparado, No. ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Si nosotros obedecemos a Dios y somos justos en nuestro caminar con Él, Dios cumple su promesa. Dios va a cumplir su promesa. Amén. Gloria a Y Dios. Él nos va a bendecir. Amén. Ujú. Siempre y cuando nosotros le obedezcamos a Él. Amén. Dice el número 4, bendecido en cada paso que te propongas. Amén. El verso 6 dice, bendito sea en tu entrar, serás en tu entrar y bendito en tu salir. Amén. Cuando entremos y cuando salgamos seremos bendecidos. Amén. Conforme a la obediencia que tengamos con Dios. Amén. Y esto, a veces podemos decir, o sea, ¿qué significa esto de que voy a ser bendito en mi entrada y después en mi salida? Bueno, a veces, ¿En su entrada y salida de dónde? sí, de dónde o cómo es esto, ¿verdad? Sí. Pero a veces, si nos ponemos a ver, por ejemplo, el pueblo de Israel, cómo ellos, en algún momento determinado por su desobediencia, fueron esparcidos a otro lugar. Y bueno, al día de hoy yo no conozco una persona que sea judía que no sea bendecido en cualquier lugar del mundo donde esté. ¿Sí? Es una promesa que ellos tienen de Dios de ser bendecidos de El una Señor manera. los ha respaldado. Sí, los ha respaldado, aunque han sido un pueblo, por decirlo así, bastante rebelde con Dios. Sí. La promesa de Dios ahí está y son bendecidos. Entonces, por eso, tu entrar y tu salir, será bendecido. ¿verdad? Y Cuando eso- lo pones en las manos de Dios, Mike, Amén. cuando en obediencia usted sale cada día de su casa, Amén. ¿verdad? Te dice, Señor, en todo lo que voy a hacer hoy, por muy sencillo que parezca, que tu bendición esté. Amén. El Salmo 121.
121:8. Dice: Jehová guardará tu salida y tu entrada Los desde domingos. ahora y para siempre. Ahí no dice los domingos, ¿no? Nada Así más. es. No dice Jehová- los domingos nada más, ¿verdad? Amén. Jehová De- guardará tu salida. A veces nosotros salimos de la casa para el trabajo y hasta se nos olvida decir: Dios, guárdame en el camino. Por lo Sí. menos esa oración sencilla no la decimos, ¿verdad? Nada más salimos y nos vamos y no sabemos si vamos a regresar. Entonces a veces hay que hacer altos en el camino y ponerse a pensar que nosotros debemos de pedirle al Señor que nos guarde, que guarde nuestra salida y también cuando regresamos a nuestra casa, amén, que Él nos la guarde, porque es una promesa, dice: desde ahora y para siempre, Él nos va a guardar, pero a veces como que no nos da pena pedirle al Señor, ¿verdad? Unas cosas tan sencillas, ¿verdad? Sí. Número 5 dice: bendecidos con victoria sobre tus enemigos. Y aquí sí es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos, o si no los conocemos, por lo menos tenemos algún enemigo oculto, ¿verdad? Por ahí. Enemigos humanos, digamos, materiales, a veces hasta de gratis puede haber algunos. Así es. Y uno ni cuenta se da. Enemigos espirituales, todos aquellos que hemos conocido al Señor Amén. y le servimos, automáticamente ya nos echamos uno encima, ¿verdad? Así es. Es decir, ya el diablo es nuestro peor enemigo. Así Eso es. es, aunque yo no le haya hecho pleito, ¿verdad? Amén, así es. Automáticamente. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Así es. Conversando con una compañera de trabajo me decía: es que mi vecina ya no más con ella, ¿verdad? Y entonces yo a veces le hablo a ella y le digo: mira, hay que amar a nuestros enemigos, Sí. hay que amar al prójimo. Sí, pero es que esa es la parte que me cuesta. Digo, pero hay que amarlo, no lo maldiga, más bien bendígalo, ¿Sí? que es lo que Dios nos manda a hacer, ¿verdad? Y a veces, ¿cómo nos cuesta con ese tema? Es bastante complicado, ¿verdad? A veces nos cuesta poder decir: no, realmente yo amo ¿Sí? a mi vecino, ¿verdad? Que Y tampoco bendigo. es que sea mi enemigo, pero a veces, yo a veces conversamos con mi esposa en la casa. Tenemos ahí cierto grupo ahí que a veces se pone complicado, ¿verdad? Y entonces a veces desea uno como bajarse de la cruz, ¿verdad? Pero hay algo que lo detiene a uno, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y uno lo que hace es contar hasta 3 y bendecir, ¿verdad? Sí. Porque a veces se pone complicado y ahí es una de las cosas por las cuales el Señor también nos manda. Y dice que Él dice que es el que va a derrotar a nuestros enemigos, amén. Versículo 7. Hablando espiritualmente, amén. Dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Y ahora que estamos en Apocalipsis, que el 7 sale hasta en la sopa, Ahí está. ¿qué significa? Amén. Perfección. ¿Verdad? Que de una manera perfecta Dios va a hacer que se desaparezcan por todos lados. Así es. Y Vinieron por... a mí me pone a pensar eso cuando uno ve, por ejemplo, en las películas a veces, usted ve que vienen por un lado el enemigo y cuando se levanta el otro, el ejército contrario, usted nada más los ve corriendo por todos lados. Por todos lados. ¿sí? Entonces es una ilustración ¿Sí? muy aplicable aquí, porque aquí dice que por un solo camino vendrán hacia ti, pero por 7 van a huir. Entonces van a ver cuando ven en uno una persona que obedece a Dios y que Dios lo respalda en lo que hace, Que Dios está a el nuestro enemigo favor. va a tener que buscar por dónde irse. Ujú. Amén. Entonces esa es la promesa que el Dios nos da, que Él los va a derrotar. Amén. Siempre Dios va a estar a favor de nosotros mientras nosotros le obedezcamos a Él. Amén. Segunda de Samuel 22:38. Nos habla del cántico, un cántico que David utilizó, ¿verdad? Segunda de Samuel 22. Gloria a Dios. Si alguien lo tiene ahí primero. ¿Quién le llegó? Amén. Magali, a ver. 38 al 41. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Entonces ahí vemos este cántico de liberación de David, amén. Dice que perseguí a mis enemigos y los destruí y no volveré hasta acabarlos. Entonces es algo de que a veces espiritualmente nosotros tenemos luchas, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Las luchas que tenemos, ¿verdad? Nosotros no son de carne, contra carne y sangre, sino contra huestes, principados principados de las regiones celestes, ¿verdad? Entonces nuestros mayores enemigos están ahí, el diablo y sus cuaces ahí siguiéndonos, persiguiéndonos, ¿verdad? Muchas veces el enemigo no es la vecina, como le comenta Exactamente. su compañera, sino lo que opera detrás de esa vecina. Amén. Esa es la problemática, ¿verdad? Amén, así es. Sí. Entonces vemos cómo en el nombre del Señor, Él pelea por nosotros, ¿verdad? Las batallas, y nosotros podemos vencer al enemigo a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Dice el número 6, bendecidos con prosperidad en lo que emprendamos, amén. Aleluya, esa está bonita. ¿Eh? Amén, así es. Dice el versículo 8, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Entonces, Ahora, ahí- ¿hay algún problema? Y esta es una buena pregunta, ¿verdad? Porque aunque no somos de la línea de la teología de la prosperidad, así es. que conste, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Dios tiene algún problema que prosperemos? Para nada. Ninguno. El problema lo tiene uno, ¿verdad? Exactamente. Cuando eso se convierte en el primer lugar o en la prioridad de mi vida. Amén. Pero el Señor sí nos quiere bendecir, nos quiere prosperar. Amén, así es. ¿Verdad? Y somos bendecidos. Bendecidos cuando lo obedezcamos, ¿verdad? Amén, así Cuando es. en obediencia emprendemos algo y buscamos la dirección de Él. Amén, así Gloria a es. Dios. Así es, y cuando a veces, ahora en este tiempo que vivimos todavía, porque no ha pasado todo esto de ¿No la ha terminado? pandemia, Sí, sí. hay mucha gente que hizo emprendimientos y todas estas cuestiones, y bueno, en el caso de mi esposa yo puedo decir que hemos visto el respaldo de Dios en todo. Gloria a Dios. Empezamos con algo pequeño y de un punto a otro se nos fue expandiendo un poco más y un poco más, y ahora podemos decir que Dios no nos ha desamparado y nos ha abierto más puertas, más bien. Qué bueno, qué Este, bendición. Entonces hemos visto la bendición de Dios en medio de esto. Entonces, todo lo que nosotros emprendamos, Dios nos lo va a prosperar, amén. Porque esa es la promesa que hay. Cuando amén. lo hacemos en obediencia. Amén. Tercera de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en Amén. todas las cosas y que tengas salud, que eso es otra de las cosas que queremos acá, así como prospera tu alma. alma. Y ahí hay una conexión muy esencial. ¿verdad? Amén, así es. Porque- Entonces, conforme nuestra alma prospere, así vamos nosotros a ir prosperando, ¿por qué no decirlo en lo material es también? lo material. Amén, así es. Cuando es la prosperidad que viene de Dios. Así es, ¿verdad? así es. Entonces es una cuestión de que tenemos que obedecer al Señor para que nuestra alma esté llena del Espíritu de Dios y podamos nosotros, como nuestras vidas, ser prosperados también. Amén. La séptima dice, bendecido con identidad celestial. Amén. El versículo 9. Que ese es otro problema hoy en día, ¿verdad? Si hay algo que a las personas le falta es tener clara esa identidad. Amén. Hoy hay un sentido de inseguridad generalizado así porque es. falta esa identidad. Aún cristianos ultra mega metidos en algún momento con firmes convicciones, Amén. después de un año de pandemia, ya no saben si creen o no en Dios. Así es. Ya su fe no está, ¿verdad? Lo sólida que se supone que está en algún momento. Y sin embargo, esa bendición tiene que ver con eso, nuestra identidad. Seguir Amén. sabiendo quién somos en Cristo. Así es. Y el versículo 9 dice, 9 y 10. amén. Le ayudo, ¿eh? Amén, así es. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Amén. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado, vuelve ahora personalizado, sobre ti y te temerán. Y te temerán. Amén. Y no es un temor, digamos, de miedo porque usted sea bueno a los puños Así o es. alguna cuestión, ¿verdad? Porque la persona es malamansada o es busca pleito. Es
es ese temor de respeto, Así de es. reverencia, de darte ese lugar y decir, no, este es un siervo del Señor, Así este no es. se presta para eso. Así es. No, a este no podemos enredarlo en eso. Mejor aquel que sí, ese ralito de otra cosa. Así es. ¿Sí? Una vez más, cuando vemos la historia del pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, Sí. y hubieron algunas naciones que los dejaron ahí pasar por su territorio y dijeron, no, con el Dios de esta gente mejor ni nos metamos. Sí, sí. ¿Ve? Entonces ahí es donde... Y fueron astutos, mejor pasen Exactamente. tranquilos, sin Exacto. lío, ¿verdad? Sí, Hubieron otros que se le enfrentaron y perdieron. Exactamente, y Sí. algunos pensaron, no, ya sabemos lo que pasó con Egipto, todas las plagas que les Sí. cayeron, no queremos que a nosotros nos pase lo mismo, entonces mejor aquí en paz, pasen y no pasa nada, ¿verdad? Lo mismo es con nuestra vida, ¿verdad? Cuando las personas ven en nosotros la imagen de Jesucristo, respaldo del Señor. respaldo de Dios, Ujú. entonces ahí es donde aplica esa palabra y te temerán. No es porque nos teman a nosotros, sino es por el Dios en el ¿A que quién nosotros representamos? hemos representado. Amén. Gloria a Dios. Éxodo 19, 5, 6, dice así la palabra de Dios. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mira qué hermoso esto, ¿verdad? Amén. Cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Somos un tesoro especial para el Señor, amén. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, amén. Entonces seremos, nosotros somos especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Dios nos ha escogido a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Porque dice que Él es toda la tierra. Dice, y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando habla de quiénes somos nosotros. Primera de Pedro 2:9. Amén. Vosotros sois linaje escogido, Real real sacerdocio, sacerdocio, nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Lo que somos determina lo que hacemos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a Amén. su luz admirable. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra vida? Amén. Sí. ¿Quiénes somos nosotros, verdad? Conforme a la obediencia que tengamos a Dios, Él nos va a escoger sobre todas las naciones de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Y que esa identidad en nosotros se mantenga clara, Amén. Así se es. mantenga real, ¿verdad? Porque a Amén. veces hasta dudamos si somos cristianos o no, ¿verdad? Si no Así estamos es. como que muy... Así es. Y es a porque veces- falta esa seguridad. Amén. Sí. Esa seguridad de que somos hijos de Dios realmente. Somos amén. hijos del Señor. Escogidos, lavados por la sangre de Jesucristo. Amén. Número 8, bendecidos con abundancia para bendecir. Ahí Amén. está. Para bendecir a otros. Amén. Y ese versículo a la gente le encanta, ¿verdad? Amén. Dice el 11, y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Y aquí es donde, ¿Quién dice aleluya? aquí es donde todo el mundo dice ¿verdad? aleluya, ¿Verdad? ¿verdad? Y te hará el Señor sobreabundar en bienes. Amén, ¿verdad? Aleluya. Amén. Y el fruto de tu vientre. Ahí algunos dicen, no, con uno Con uno nada más no. con uno no más. Bueno, en la cultura del pueblo de Israel es una bendición tener varios Así hijos. es, así es. Era sinónimo de prosperidad. Así es. ¿Sí? Dice, en el fruto de tus bestias, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te haría de andar. Amén. Ujú. Entonces, como el Señor quiere bendecirnos con abundancia, ¿verdad? Para nosotros poder ser de bendición a otros. Si hoy nos ponemos a analizar, por ejemplo, el Estado de Israel a la actualidad, vemos cómo ellos han prosperado después del año 1948. De que 48. sí. volvieron a la tierra de ellos, como en 72 años que lleva de ser nación otra vez, es increíble la prosperidad que hay. Y son una potencia mundial hoy. Exactamente. Como uno de los países del primer mundo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? La Sí. tecnología, todo lo que ellos han logrado alcanzar es algo tan increíble. Y todas estas bendiciones, Dios las quiere para nosotros también. Amén. Hacernos sobreabundar en todas estas bendiciones para que podamos ser nosotros de bendición a otras personas. Amén. Llevando la palabra del Señor, ayudando al necesitado, haciendo todo tipo de buenas obras. Amén. En el ámbito social. Amén. Entonces Dios quiere bendecirnos en esa manera. Segunda de Corintios 9:8, amén. No sé si lo tienes por ahí. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, Amén. a fin de que teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, son palabras repetitivas, todo, ¿verdad? Abundéis para toda buena obra. Amén. Así ¿Para es. qué nos bendice el Señor? Somos bendecidos para Bendecir. bendecir. Amén. ¿Verdad? No es que somos bendecidos para ser más y más y más bendecidos. Aleluya, ¿verdad? Amén, así es. Y somos bendecidos para bendecir. Y uno tiene que aprender a bendecir. Cuando Dios realmente nos bendice, Amén. saber tener ese filtro, ¿verdad? Amén, así es. Porque si no, corremos el riesgo de pecar de avariciosos Amén. con las Así es. bendiciones del Señor. Gloria a Dios. Y abundar en buenas obras, como lo hemos dicho otras veces, no solamente se refiere a la obra social, ¿verdad? No, Porque nosotros debemos de abundar en toda buena obra, en todo el sentido de la palabra. que honra a Dios y a mis semejantes. Así es, así Amén. es. Así es. Dice el 9, bendecidos con el tesoro del cielo. Amén. Versículo número 11 dice, te 12, abrirá, el el 12, 12. te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Dónde está? Dice el cielo. Ah, Amén. Dice, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Amén. Amén. ¿Y cuántos hoy, hermanos, no tienen los cielos cerrados? Amén. Así Primero es. porque no han hecho tesoro en los cielos, empezando por ahí, Amén. ¿verdad? Porque lamentablemente a nivel espiritual, algunos dirían, pues son devotos a la Virgen del Codo, ¿verdad? Así es. Aquí, que no suelto, ¿verdad? Y no le estoy creyendo al Señor, y ese es el asunto. Y entonces tengo el cielo cerrado por ahí. Y segundo porque, además, como hablábamos arriba, Dios nos bendice y tampoco aprendemos a bendecir. Así es. Y el otro, lo otro que implica que vamos a prestar y tú no pedirás prestado, mire qué lindo, ¿verdad? Amén. ¿Qué así significa eso, Mike? es. Amén. Y eso quiere decir que va a haber en abundancia. Y Amén. que vamos a tener libertad de Amén. deudas. Así es. Es decir, que no vamos a tener que endeudarnos, hermano. Así es. Gloria a Dios. Y quién no quisiera, ¿verdad? Quitarse ese peso de encima de las deudas, ¿verdad? Sí, En ese tiempo que vivimos. sí, que ha sido parte de la problemática más complicada. Ahí mismo en Deuteronomio 11, 13 y 14 dice la palabra del Señor, hablando otra vez de la obediencia, ¿verdad? Dice, si obedecieres cuidadosamente, amén, una palabra que hay que ponerle atención ahí, ¿verdad? Cuidadosa, sí, sí. Cuidadosamente. No es obedecer por obedecer, es Así con es. atención, ¿verdad? Amén. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, Eso es lo primero. amén, y sirviendo con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Gloria a Dios. Amén. Versículos que nos hablan del cuidado que debemos de nosotros tener a la hora de obedecer a Dios, ¿verdad? Porque no es, a veces pensamos que lo estamos obedeciendo y que estamos cumpliendo con todos los mandamientos, pero a veces hay que hacer altos en el camino y decir, no, esto no está bien. ¿verdad? Sí, y ese verso nos da buenos detalles. Obedecer cuidadosamente, como usted mencionaba, así, con atención, Con atención. con buena intención, y la motivación de hacerlo es porque amo al Señor Así es. con Amén. todo mi corazón, que hablábamos, ¿verdad?, del primer amor ahora, Amén, así de es. la primera iglesia que estamos viendo Apocalipsis los domingos, vamos ahora a la segunda el próximo domingo, Amén, cómo esta iglesia perdió ese primer amor, ¿verdad? amén, así Que debe es. ser la motivación principal por la que damos, honramos, servimos al Señor, porque le amo. Porque le amamos. Amén, No me así es. obligan, no me fuerzan, no me convencieron, no me coaccionaron, no, porque le amo, Amén, así ¿verdad? es. Porque le amo. Y si hacemos eso cuidadosamente y le amamos de verdad a Él está dispuesto a abrir, como diría alguien, la cañería del cielo para que se derramen todas las Aleluya. bendiciones sobre Los nuestras vidas. tesoros del cielo, hermano, imagínense. Amén, así es. Sí. Y el número 10 dice, bendecidos con porciones Con una posiciones de privilegio. Amén. Dice el versículo 13, te pondrá Jehová por cabeza. ¿Quién no quiere estar ahí, verdad? Y ese versículo muchos lo usan hoy fuera de contexto, Así ¿verdad? es. En otras situaciones. Dice, y no por cola, y estarás encima solamente, Y no debajo. y no estarás debajo. Amén. Si obedecieres
los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Amén. Entonces, Dios nos quiere poner ahí, ¿verdad? En lugares de privilegios, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros obedezcamos a Él, ¿verdad? De hecho, ya estamos sentados en lugares celestiales, nos dice la palabra. Ya estamos en un lugar de privilegio. El solo hecho de conocer al Señor y poder tener ese acceso, esa relación personal con Él, eso nos hace estar en una posición de privilegio. Amén. El hecho de tener acceso a sus bendiciones, a su palabra, de una manera tan abierta, estamos en una posición de privilegio. Así es. Gloria a Dios. Y este versículo ahorita Michael mencionaba de que hay gente que lo saca de aquí, ¿verdad? Amén. Y lo aplica a otras cosas a su conveniencia. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y Así estarás es. arriba solamente y no abajo. Así que nadie, ¿verdad? Que nadie se me suba, porque yo soy el que estoy arriba, ¿verdad? Así es. Y no es un asunto de autoridad, no es un asunto de que yo soy el jefe o la jefa, ¿verdad? El que nadie me puede pasar, el super ultra mega ungido, ungida, que nadie me puede llegar. Estamos hablando de relación con Dios. Amén. Así Cuando es. obedecemos al Señor, nos mantenemos cerca, obedecemos los mandamientos del Señor, lo guardamos y lo ponemos por obra, ya hermano, estamos muy por encima Amén. de la medida normal. Así es. Y Así no es. para sentirnos la mamá Tarzán, sino por el hecho de que estoy andando en la voluntad de Dios. Amén. Así es. Y eso me hace estar en una posición de privilegio. Amén. Y Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gloria a Dios. Amén. Entonces, nosotros debemos de ser personas obedientes a Dios, ¿verdad? Él quiere bendecir nuestras vidas, siempre y cuando nosotros permitamos que esas bendiciones se derramen sobre nuestras vidas. Amén. Y Bueno, esas bendiciones son el resultado de nuestra obediencia. la obediencia. Amén. Pero está la otra cara de la moneda, ¿verdad? Que ahora hemos hablado muy bonito de todas las bendiciones de Dios y todo lo que Dios quiere darnos conforme nosotros le obedezcamos a Él. Pero ¿qué pasa si no le obedecemos? Amén. Y aquí es como Es diría, demasiado largo para... como diría un pastor, donde la mula botó a Genaro, ¿verdad? Sí, Sin no lo volver a ver a conozco, nadie por ahí. Y el versículo 15 nos empieza a dar una cátedra ahí, Dios, de todo lo que no debemos de hacer, ¿verdad? de todas las consecuencias Las consecuencias de ser desobediente. de ser desobediente, amén. Y vuelve a aparecer esa palabra que al principio nos apareció ahí en el versículo 1, y el 15 dice: pero acontecerá, otra vez esta palabra. Va a suceder. Así es, que nos habla de algo que va a suceder, amén. ¿Sí? Dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sí. Esas también saben correr. Así es. Es que sí, uno creería, bueno, es que las bendiciones corren más rápido, ¿no? Las maldiciones también le hacen ahí la competencia. Así es. Cuando el ser humano que conoce al Señor, ¿verdad?, no quiere caminar en obediencia con Dios, Así es. y aquel que no le conoce no quiere venir a una vida de obediencia, las bendiciones no nos van a alcanzar en nuestra vida, ni nosotros las vamos a alcanzar a ella tampoco. El resultado, la consecuencia que vamos a acarrear en nuestra vida por vivir en desobediencia son maldiciones, Así lamentablemente. Así Eso, es un absoluto, es una realidad. Y no es porque Dios se le pegó la real, ¿verdad?, y quiere hacernos daño y se disfruta y Amén. se goza o disfruta el hacerlo. Es porque son las consecuencias, hermanos. Amén. ¿Verdad? Es parte de lo que la palabra nos dice. Por eso mejor la advertencia, la llamada de atención, para que nos demos cuenta que obedecer a Dios es mejor negocio. Amén, así es. En Daniel 9:11 al 13 nos habla de la oración que Daniel hizo, ¿verdad? Por el pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia, amén. Y es una de las de los capítulos de la Biblia que me gusta leer. Y dice el versículo 11, hablando de la desobediencia que el pueblo de Israel había adquirido
bueno, por causa de esa desobediencia estaba en Babilonia cautivo, ¿verdad? Y Daniel orando decía, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Sí. Amén. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra vuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Sí. Amén. Entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel había olvidado todo lo que el Señor le había dicho en Deuteronomio 28, ¿verdad? En las bendiciones que iban a tener si le obedecían. Y entonces vemos aquí cómo el pueblo de Israel hizo lo contrario a lo que Dios le había mandado hacer, y por esa causa fueron cautivos, ¿verdad? Y aquí Daniel recuerda las palabras de Moisés, ¿verdad? Al pueblo, cuando les decía, ¿verdad? De parte de Dios, y les obedecían a él, todo lo que les iba a ocurrir y todas estas maldiciones que cayeron sobre el pueblo, ¿verdad? Imagínense 70 años de cautiverio, todo lo que sufrió el pueblo de Israel. Sí. Ahora, no quisiéramos nosotros vivir algo parecido, ¿verdad? Y que Dios envíe sobre nosotros todas estas maldiciones, amén. Y analizando un poquito aquí, por ejemplo, el versículo 16 al 19, que es todo lo contrario al versículo del 3 al 6, ¿verdad? Sí. Y dice que maldito serás tú en la ciudad. Yo creo que nadie nos gustaría que nos llamaran malditos, ¿verdad? Y nos dijeran, mira, Sí. es que... Y tal vez no es por un asunto de que lo digan, sino por un asunto de lo práctico, de lo visible. Así es. No ser de bendición para nuestra ciudad. Sí. Sería como ser cristianos y Sí, no sé, como que la ciudad fuera como algo vacío, ¿verdad? Sí. Ser Era una vergüenza más bien, Exactamente. en vez de bendición para el Evangelio. Y dice que también maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de mazar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Dice el 20, y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que sea destruido y deshazcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales te habrá dejado. Amén. Entonces, estas palabras son bastante duras, ¿verdad? Y nos confrontan a nosotros. Cómo de nosotros no ponemos atención a la voz del Señor, amén. Todas estas maldiciones nos van a alcanzar. Amén. Sí. Y cuando nosotros analizamos esto y nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es mejor para mi vida? ¿Obedecer a Dios o desobedecer a Dios? Y si seguimos leyendo el capítulo 28 del 15 en adelante, Ahora en la casa ahí estaré. que son bastantes versículos, ¿verdad? Sí. Nos damos cuenta que hay más consecuencias en la desobediencia a Dios, Sí. que realmente las bendiciones que Dios quiere para nosotros a través de la obediencia. ¿Amén? Porque es mejor obedecer a Dios que desobedecerle. ¿Amén? Es que las bendiciones que tenemos en el Señor son mucho más grandes. Amén. Por eso el número no pareciera que en Deuteronomio 28 no son muchas más. Como que no son muchos, ¿verdad? Pero esa abarca todas las áreas de nuestra vida. Así es. Entonces, ahí les dejo esto en el corazón, ¿verdad? Para que lo pensemos, lo analicemos en nuestras casas. Y si usted tiene la oportunidad de leer todo Deuteronomio 28 en su casa, analícelo, estúdielo, como dice la palabra de Dios, con diligencia, ¿verdad? Sí. Con atención. Con atención, y nos daremos cuenta de las bendiciones que a veces nosotros estamos dejando pasar por no realmente obedecer a nuestro Dios, amén. Y Él quiere derramar las bendiciones, dice que en el cielo están para nosotros, ¿verdad? Amén. Y hablábamos la vez pasada, creo que el primer
martes del mes pasado, ¿verdad? Acerca de esta frase de Jabes. Señor, si tú me bendices. Como si él le tú me pidió la bendijeras. bendición a Dios, ¿verdad? Y lo mismo podemos aplicar ahora. Nosotros queremos la bendición de Dios, entonces debemos de obedecerle y pedirle al Señor que nos bendiga, amén. Y Él está atento y dispuesto a derramar todas las bendiciones sobre nuestras vidas, amén. Conforme nosotros le obedezcamos a Él. En el anuncio que compartíamos hoy, para invitar a los que se conectaron y a los que están aquí con nosotros, se hacía esa pregunta: ¿qué es lo que quiero para mi vida? Así es. ¿Bendiciones o maldiciones? La pregunta del millón es: ¿quién determina eso? Amén. ¿De dónde viene, qué resultado será el que propicie que en mi vida haya bendiciones o maldiciones? ¿Será Dios? No, O uno mismo. uno tendría que hacerse la pregunta: ¿qué es lo que quiero para mi vida? ¿Bendiciones o maldiciones? Eso va a depender de mí mismo, no de Amén, Dios. así es. Porque el Señor ha estipulado en su palabra que conforme a estos parámetros, por ser obediente, tenemos la bendición asegurada. Amén, así es. Así es. ¿Verdad? Es decir, de parte de Dios ya todo está hecho. Todo está hecho. De parte de uno, si yo soy desobediente, así pasa a veces cuando los hijos no entienden lo que sus padres le quieren instruir, sabiendo, por experiencia, por vivencia, no te conviene, no te sirve, no vas a terminar bien. Pero muchas veces, al dicho nuestro aquí, se quiere meter cabeza y Así bueno, es. después, ¿y por qué me fue así? Consecuencias de la De desobediencia. la desobediencia. Así es. Entonces, a veces no es un asunto, porque hay gente que vive resentido con el Señor diciendo: es que Dios a mí no me ama, mira todo lo que... Y no será que Dios, por tanto amor, todavía permite que existas y usted está viviendo consecuencias de tomar decisiones en desobediencia. Amén. Y más bien por misericordia Dios está sustentando su vida. Amén, así es. Es decir, es la parte donde tenemos que ser muy sinceros. Somos bendecidos por obedecer al Amén, Señor. así es. Usted quiere vivir una vida en bendición, obedezca al Señor. Amén. Así es, no es, Así es. la ecuación no es tan grande. Así es. Vive en obediencia a Dios. Usted quiere ver un común denominador a través de toda la palabra. Ay, pero José, el rey David, Salomón, mire esa gente que bien le fue, ¿verdad? Así es. Y todo, a pesar de las situaciones. ¿Qué es lo que hicieron? Obedecieron. Obedecieron, así es. Obedecieron al Señor y tenían mucho menos, ¿verdad?, ventajas que nosotros hoy en día, Amén. que tenemos todas las herramientas a la mano. Así que podemos obedecer al Señor. Somos llamados El a problema se vivir resuelve obedeciendo. obedeciendo, ¿verdad? Amén. Queremos ser bendecidos, obedezca al Señor. Su palabra, escuche atentamente, dice la voz del Señor, esté atento a lo que Dios le está hablando y camine en esa presencia, Amén. en esa dirección de Dios en obediencia. Y todas estas bendiciones, que las tenemos que pulsear ahí, correr a ver si le llegamos, Dice que te alcanzarán. me alcanzarán a Amén. Michael, a mi vida, como lo han hecho, y a la suya también. Amén. Aquí los que estamos acá y los que están detrás de cámara. Gloria a Dios. La voluntad de Dios, sí, es bendecirnos, pero eso va a ocurrir por una vida de obediencia. Así es, amén. Amén, por una vida de obediencia. Así que muy bueno, Michael, muy buen tema. Y a usted le queda ahí detrás de cámara, hermano, la tarea ahí con Deuteronomio 28 para que le saque provecho en su casa. Vamos a orar. Ana Greta ahí nos ha estado tomando nota, además de los hermanos que están aquí dentro con nosotros. Vamos a... Magali, ¿será que me lo puede alcanzar? Gloria a Dios, ahí nos hacen llegar la lista de peticiones y vamos a tomarnos el momentico para orar, los que estamos aquí, mientras Amén. adoramos al Señor. Gracias, Magali. Y vamos a orar por los que aquí están y los que se han conectado. Sabemos que muchos otros a veces se conectan, pero no tenemos cómo saberlo. Así Nada, es. va que la redundancia, cómo darnos cuenta porque no aparece el nombre ahí. Y después vemos ahí todo lo que estuvieron, aunque no sabemos el nombre. Entonces, a no ser que escriban algo ahí en la página de la iglesia. Vamos a orar por estas peticiones y que el Señor ponga su mano Amén. en esta noche. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque sabemos que tú, oh Dios, tienes en tu corazón el gran deseo de bendecirnos. Las bendiciones están ahí para nosotros. Según Deuteronomio 28 hay una lista grande, bendiciones las cuales no debemos andar persiguiendo. Ellas nos van a perseguir, ellas nos van a alcanzar, porque son el producto de una vida de obediencia a ti. Cuando decidimos obedecerte,
cuando pues, estamos atentos a tu voz, a tu palabra, a la manera en que hablas a nuestra vida, cuando ponemos en práctica esa palabra en nuestra vida, la vivimos cada día, Señor, las bendiciones llueven. Las bendiciones llueven a nuestra vida, Dios. Y así te pedimos sobre Scarlett Fisher, oh Dios, sobre Tino, sus hijos. Bendice a esta familia de nuestra iglesia, a esta sierva tuya. Prospera la obra de sus manos. Dale, Señor amado, el respaldo en todas las cosas para que ella siga viendo tu mano de favor y misericordia, Señor, conforme vive esa vida de obediencia a ti, oh Dios. Bendice la vida de Rosy Salas. Bendito Dios, esta sierva tuya que valientemente enfrenta la vida ahora, creyéndote a ti. Súplele conforme a tus riquezas en gloria para todas sus necesidades. Alienta su corazón para ver tu mano de favor, oh Dios, y ese respaldo tuyo, Señor. Por tu hija, Señor, esta hermana preciosa aquí en nuestra iglesia, Jenny Lee, que en este momento está en recuperación después de ese proceso de operación y las demás que siguen. Que tu bendición esté con ella, Señor. Enviamos esa palabra de acompañamiento ahí, que tu espíritu de gloria la cuerpe, la abrace, Señor, la apapache, Señor, espiritualmente en esta etapa difícil y ahí con sus papás, ella pueda ver tu mano, seguir viendo tu mano, oh Dios, cómo le ayudas en su proceso de sanidad, de recuperación, Señor. Por Ana Medina, mi suegra, tu sierva aquí en tu casa, síguele dando esas energías, esa fuerza para enfrentar los retos de cada día. Y que a su edad siga siendo un instrumento de tu gracia y la salud le acompañe para hacerlo, Señor. Por nuestro buen hermano, acá miembro de tu casa, por Juanca, el famoso, Señor, tu hijo, este joven alegre, ayúdale en su empresa, en lo que él está levantando, respáldale, él te ha honrado, él te ha creído a ti, Señor, ha buscado vivir en obediencia, que esas bendiciones le alcancen, Señor, en su caminar en ti, en el nombre de Jesús, Señor. Por Enar Carvajal, glorifícate en esta sierva de tu casa, oh Dios, permite que tu favor y misericordia cada día le acuerpe, le acompañe. De hecho, bendecimos en este momento, Dios, especialmente la vida de Raquel Rocha, la esposa de Gerald. Hoy ella está cumpliendo años, esta mujer tuya, esta dama preciosa aquí de tu casa, que te sirve, que te ama, que te honra, que puede estar siendo muy bendecida en este día de cumpleaños, precisamente hoy, Señor. En el nombre de Jesús, por Ena Sánchez, Señor, la mamá, oh Dios, de Michael, bendice la salud del papá de Michael, don Luis, estas columnas de esta casa, Señor, don Luis y Ena, permite que don Luis tenga, Señor, esa mejoría, esa sanidad que necesita en su cuerpo, esas nuevas fuerzas para seguirte sirviendo y caminando adelante. Por Juanita Murillo, esta sierva de tu casa también, acá esta maestra fiel, ayúdala a ella aquí y a su esposo allá en los estados, que tu presencia, Señor, siempre esté a su lado y que ella tenga esa sanidad, oh Dios, que necesita esa mejoría, Dios. En el nombre de Jesús, por don Alfredo Rodríguez y su esposita Marta, estos líderes de matrimonio en tu casa, bendíceles, acuérpales, llénales de tu presencia en todo lo que emprendan, lo que hagan, conforme te han honrado, prospera la obra de tus manos, Señor. Conforme a esa vida de obediencia, por Carol Chavarría, su esposo Javier y sus bellas niñas, ayúdales, tú conoces, Señor, oh Dios, las necesidades de ellos. Tú conoces, Señor, las decisiones determinantes que tienen que tomar en su vida y la manera en que tú puedes operar en sus vidas, Señor. Te glorifícate ahí, Dios, en el nombre de Jesús, y haz el milagro. Aún esa lluvia tardía puede llegar a sus vidas, Señor, y ayudarles a tener una solución a sus situaciones. Por Samuel Arce, glorifícate ahí en su vida, conforme te ha creído, conforme ha esperado en ti, que tu presencia se revele a él, oh Dios, en el nombre de Jesús. Por Esther Morales Ocampo, Señor, revélate en el nombre de Jesús, por esta sierva acá de tu casa, esa familia tan grande que ha sido parte desde los inicios de esta iglesia. Ayúdale, Señor, acuérpale, bendícele en el nombre de Jesús, Señor. Señor, por Michael, Pamela, por Emily, esta bella familia de tu casa que están aquí hoy con nosotros. Que tu presencia, Señor, les acompañe siempre y respalde la obra de sus manos. Les ayude, Señor, en todo lo que ellos se propongan, conforme han caminado en obediencia, a ver tus bendiciones, cómo le alcanzan a su vida y pueden ver hechos los proyectos realizados, las metas que se han propuesto. En el nombre de Jesús, por Magali, por sus bellos hijos que hoy tenemos acá, oh Dios, María Belén, Señor, Ashley y Edu, permite que ellos puedan seguir viendo ese acompañamiento tuyo, ese acuerpamiento tuyo en medio de sus situaciones más difíciles.
y que en todo proceso tu mano de poder y de favor y misericordia les acompañe y les abra las puertas correctas y cierre las que no, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdales, Padre, Señor. Y Jaime, Señor, bendecimos la vida de él también, como parte de esta familia, que sea tu presencia tratando con su corazón, Señor, con su vida, en toda etapa que estén viviendo. Asimismo por Michael, Señor, por Anagret, por su bella niña Camila, que tu presencia, Señor, les siga acuerpando, respaldando, conforme han vivido esta vida de obediencia por decisión propia en sus corazones. Señor, que esas bendiciones cada día le alcancen, le sorprendan. Señor, vaya por encima de las expectativas que ellos tienen. En el nombre de Jesús, por nuestra vida como familia pastoral, que sea, Señor, tu presencia respaldando mucho más, Señor, cada esfuerzo, cada visión que has puesto en nuestra vida para ejecutar acá en tu casa. Síguenos usando como instrumentos y supliendo conforme a tus riquezas en gloria, trayendo sanidad, mejoría en nuestras, Señor, dolencias, y que tu presencia nos ayude en todo momento. Te damos gracias por esta noche. Tú conoces las peticiones de tu casa, aquellas generales, Señor, de la zona. Que tu bendición nos siga ayudando a levantarnos económica y sobre todo espiritualmente como iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios, en esta noche. Amén, oh Dios. Amén, oh Dios. Te damos gracias, Dios. Aleluya. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, para ti. Sí, Señor. Seremos una ofrenda de amor para ti, Señor. Para ti. Glorificamos tu nombre en esta noche por este tiempo que nos has permitido tener y que tu presencia nos lleve con bien de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén, oh Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Una bendición haber compartido hoy. Estamos despedidos de este rato, nunca de la presencia del Señor, como siempre decimos. Y nos vemos el domingo, ¿verdad? Amén, así en el es. tiempo especial de adoración acá en la casa de Dios. Amén. El Señor les bendiga. Gloria a Dios.